en este mundo material, el poder acercarnos a la verdad eterna, ¿no? Y sobre todo en su aspecto personal, íntimo, ¿no? Creo que es algo muy, muy extraño, nomás quería remarcar eso. Entonces me siento muy afortunado de poder tener contacto con personas que están dispuestas y gustosas de escuchar acerca de Krishna, de sus actividades, pasatiempos, de sus acciones. Entonces, les ofrezco mis reverencias. Muchas gracias. Vanchakalpatarobhyascha kripasindubhyaeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Y, bueno, me gusta decirlo a modo de broma, pero muy en serio, como buen krishniano, me gusta confesarme, a decirles que he nacido en la más oscura ignorancia, pero es solo gracias a mi maestro espiritual que se esfuerza, ¿no?, por abrir mis ojos con la deslumbrante lámpara del conocimiento, a pesar de que yo me esfuerzo por cerrarlos constantemente. Entonces quiero agradecerle y ofrecer mis reverencias a mi maestro espiritual, Dayananda Das Goswami, y a todos los miembros de la asociación discipular que actualmente, todos los vínculos a la asociación discipular que están ahora en este mundo, ¿no? O sea, todos los hermanos espirituales, primos de mi maestro espiritual, a todos les ofrezco mis humildes reverencias y gratitud por esos esfuerzos. Eso es algo que siempre me gusta subrayar, ¿no? Y bueno, con esto, gracias a ellos, gracias al Señor Supremo, podemos ofrecer esta oración. Me gustaría, si gustan acompañarme, me parece que ya la mayoría lo saben, ¿cierto? El mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias con todo el afecto que encontremos en el corazón a la suprema personalidad de Dios, a la causa original de todas las causas y a la fuente de todo lo deseable de este mundo y del siguiente. A Sri Krishna, quien estuvo aquí hace 5.000 años, como el hijo de Vasudev, y quien estuvo aquí hace poco más de 500 años, como el hijo de Jagannath Mishra, como Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces, muchas gracias. Con esto, vamos, voy a intentar compartir pantalla, debería de poderse sin problemas. Irnos aquí. A ver, ¿sí se ve? Sí, Prabhu, se ve perfecto. Perfecto, ok. Muy bien, tenemos que el día de hoy, entiendo que están leyendo el capítulo 4, un capítulo titulado en sánscrito Jnana Yoga, ¿no? El conocimiento trascendental, y que trata precisamente, bueno, y aquí es donde se profundiza un poco más sobre lo que es karma, lo que es vikarma y lo que es akarma en este capítulo, que es la acción, que es la inacción y que es la acción prohibida, y detalla Krishna precisamente lo que es karma o las acciones sancionadas, permitidas, adecuadas, ¿no? Las acciones que cuando se hacen con la conciencia adecuada, lo liberan o lo mantienen libre a uno, incluso en este mundo, ¿no? Es decir, de los diferentes yajñas, ¿no? O como pronuncia Srila Prabhupada, yakyas, ¿no?, que tiene muchas pronunciaciones esta palabra, debido, como todo, ¿no? Prabhupada, siendo bengalí, pronunciaba yakya, aunque en algunos círculos de sánscritólogos se entiende que es yajña. Entonces, en este texto
vamos a leer la traducción y el significado de Srila Prabhupada. Hay muchísimo de donde discutir, conversar, debatir, lo que gusten, ¿no? Pero bueno, básicamente hay 3 temas centrales. Si alguien gusta, puede, si gusta, leer la traducción y el significado. Recordemos que es una traducción de la traducción de Srila Prabhupada. Voy a señalar algunos detalles al respecto. ¿Okay? Entonces, ¿alguien gusta leerlo o se los leo? Como gusten. Ahí Darío levantó la mano, no sé si querés leer, Prabhu. Sí, adelante, Darío, por favor. Está muteado, Prabhu. Ahí la abajo. Bueno, a lo mejor fue accidental. A lo Eh, mejor. Ok, si Lo no, puedo, ok, lo Yo puedo puedo leer. adelante. leer si quieren. Ahí está Nitya Rupini. Ok, Perfecto. adelante, Nitya. Significado. Perdón, traducción. Los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de ese modo, tú lograrás liberarte. Significado dado por su divina gracia, Srila Prabhupada aquí, Jai. En los Vedas se mencionan diferentes tipos de sacrificios, tal como se discutió anteriormente, que se amoldan a los diferentes tipos de trabajadores. Como los hombres se encuentran tan absortos en el concepto corpóreo, esos sacrificios están dispuestos de modo tal que uno pueda trabajar ya sea con el cuerpo, con la mente o con la inteligencia. Pero todos ellos se recomiendan para que al final uno se libere del cuerpo. El Señor confirma aquí eso con sus propias palabras. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, podríamos empezar señalando los temas posibles. Tenemos aquí básicamente 4 temas posibles que podemos, y cada uno nos podría llevar toda la sesión para conversar, discutir y ver diferentes perspectivas. El primer tema sería básicamente los yajñas, ¿no? Pero creo que esto ya ustedes ya lo han revisado anteriormente, bastante. Eh, si bien recuerdo, son 11 diferentes tipos de yajñas que el Señor Krishna enumera de los textos 25 al 30. Pero siempre es muy interesante, ¿no? Porque entender este tipo de yajñas y llevarlos a la práctica, digo, es lo que Krishna también muy pronto en dos shlokas más, 2 versos más, él va a decir que uno debe de aprender estos tipos de yajñas de una persona que los entienda y que los conozca, ¿no? De un maestro espiritual. Ahora, el segundo tema que podemos ver aquí sería el tema de la autoridad de los Vedas. Se entiende aquí, Krishna menciona, bueno, Prabhupada lo traduce como la autoridad de los Vedas, o los Vedas aprueban todos estos diferentes tipos de sacrificios. No obstante, también se está utilizando una palabra que es brahmana, ¿no? De los, que Prabhupada traduce como de los Vedas, pero también se puede entender como del Brahman, o del absoluto, o de la suprema persona, ¿no? De eso es donde surgen, de su boca, es muy interesante porque aquí hay un aspecto personal muy importante, que para los personalistas, para los Vaishnavas, es muy importante, ya que se está denotando que el Señor tiene una boca, que el Brahman tiene una boca, mukha, ¿no? Mukha es básicamente boca, rostro, cara, cabeza, ¿no? La parte superior del cuerpo. Y por eso es que, pero la palabra brahmana, ¿no? O la palabra brahman puede denotar los Vedas, como lo hace aquí Prabhupada, o el Supremo, el Absoluto, o Dios, que generalmente Brahman se refiere a el aspecto impersonal del Señor, pero aquí se le da un aspecto personal, ¿no? Que tiene una boca. Y eso es algo bastante interesante que podríamos ir observando ahorita, discutir un poco más al respecto. Otro tema importante aquí que podríamos señalar, y
que sería precisamente el origen de los yajñas, es decir, el karma. El karma, que siempre es un tema que precisamente en este capítulo Krishna lo acentúa de forma muy categórica, ¿no? Él, de hecho, da una orden específica al principio, en los textos 16, 17 y 18. Krishna acentúa y dice, es muy difícil, ¿no? Con las cuestiones del karma, incluso los sabios, las personas eruditas, se confunden o están confundidas, usa el tiempo presente. Sin embargo, es muy, da la orden, ¿no? De hecho dice, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Uno debe de, karma no hyapi bodhabhyam chavi karmana, akarmana cha bodhabhyam gahana karmana dedi. Que uno debería entender, es una orden en particular, uno debe entender lo que es karma, lo que es vikarma y lo que es akarma, ¿no? Uno debe entender qué es la acción permitida, correcta, sancionada, y por eso Prabhupada aquí lo menciona de los Vedas, que está sancionado por los Vedas, y aquí el Señor se equipara los Vedas a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Es como muy similar a otras tradiciones donde se habla de la palabra de Dios, es Dios mismo hablando los Vedas, por lo tanto, por eso estas son karmas, los yajñas permitidos por los Vedas, que es vikarma, las acciones prohibidas, las acciones que dañan, que limitan, que reducen la libertad de la entidad viviente, vikarmas, y lo que es akarma, ¿no? Las acciones, lo que se llamaría trascendentales, y que aquí Krishna le da este carácter, a diferencia de otros capítulos donde habla de akarma, ¿no? Aquí Krishna está incentivando akarma, o sea, el liberarnos de las acciones o las acciones espirituales. Aquí Krishna utiliza la palabra karma como sinónimo de acción trascendental o acciones en la eternidad, ¿no? Cosas que influyen en la eternidad. A diferencia, por ejemplo, en el capítulo anterior, capítulo 3, precisamente Krishna utiliza también la palabra karma, pero en el sentido de la inacción de este mundo, o lo que quería hacer Arjuna, que Arjuna no quería pelear. Recordemos que estamos leyendo el Gita, y Arjuna, todo comienza porque Arjuna está buscando, en el sentido más burdo y material, a karma, es decir, no quiere cumplir con su deber, no quiere pelear, no quiere, aunque le corresponde, aunque es como algo es lo mejor, aún así él no quiere hacer porque es muy desagradable, no le parece una tarea agradable. Incluso Arjuna le dice, Goram karma, karma Goram, ¿no? Esta actividad horrorosa, ¿no? ¿Me quieres empeñar? Le pregunta a Krishna, Arjuna le pregunta a Krishna, oye, si a ti te parece más importante buddhi que karma, o el uso de la razón, que la actividad en sí, ¿por qué me empeñas en participar en esta actividad horrorosa? Entonces, en el capítulo 3, la palabra akarma, Krishna le instruye a Arjuna y le dice, no te apegues nunca a no trabajar, ¿no? No te apegues a no trabajar. No obstante, aquí en el capítulo 4 se vuelve a utilizar la palabra akarma, pero en el sentido positivo, en el sentido de una actividad trascendental, una actividad espiritual, una actividad que te libera, o una actividad con la que no estás generando ninguna reacción que te ate a este mundo. Entonces, ese es otro tema muy interesante. La palabra karma, los yajñas como sinónimo de karma o acciones permitidas, ¿no? Y por último, un tema que ahorita rápido lo voy a mencionar, que es que aquí vamos a ver un poquito también de lo que es la hermenéutica, la traducción de los textos y algunos de los problemas que llegamos a tener, ¿no? Debido a que hay tantas lenguas y estos libros son traducidos en muchos lenguajes. En este texto tenemos un ejemplo muy interesante por ejemplo, aquí se habla, y es un tema muy importante, tú lograrás liberarte. Y este tema, precisamente, el centro es la liberación, que es básicamente lo que buscamos o lo que se busca en muchos sentidos, los que nos acercamos a la vida espiritual. Uno busca, bueno, ¿cómo puedo librarme
de las miserias de este mundo. No obstante, Krishna utiliza una palabra, en todo el Gita de hecho no utiliza la palabra, él utiliza esta palabra en sánscrito, y ahí vale la pena revisarla, vimokshyase, ¿no? Que al español lo tradujeron como te liberarás. No obstante, me parece que hay, ¿cómo lo puedo llamar? No bueno, es un error, o sea, no es literalmente lo que dice, pero, o sea, la intención, esta traducción, recordemos que es una traducción que se realiza al español de la traducción del inglés, ¿no? Y esta traducción que estamos leyendo la realizó un discípulo de Srila Prabhupada, su santidad Virabhahu Prabhu, si entiendo bien. No obstante, habría que preguntarle a él, tal vez hoy en la mañana que estaba revisando el texto para familiarizarme un poquito, me di cuenta de esto y dije, valdría la pena preguntarle a su santidad, que es un maestro espiritual dentro de ISKCON, ¿por qué lo tradujo de esta manera? ¿No? Ya que si vemos, miren, lo acabo de poner en la versión en inglés, y la versión en inglés, Prabhupada, ¿no? Lo traduce como You will be liberated. You will be liberated. O sea, tú serás liberado. Es decir, y aquí sí está una traducción más precisa, más literal, de lo que sería vimokshyase, ¿no? Que vimokshyase, si vemos los detalles gramaticales, solamente como una observación, es una palabra, la raíz es muncha o liberar, pero está conjugado en voz pasiva. Es decir, que es tú serás liberado. No es voz activa, no está diciendo tú te liberarás, sino que tú no harás nada, sino que alguien más va a hacer algo sobre ti, alguien más te va a liberar, ¿no? Y este es un tema muy interesante porque aquí tocamos algo que es una discusión que se realiza incluso en las diferentes en tradiciones contemporáneas a nosotros, como por ejemplo el budismo, ¿no? Tenemos el budismo actualmente, que es una tradición que se dice que niega los Vedas, no obstante, al mismo tiempo está tomando mucho conocimiento de los Vedas, ¿no? Sin embargo, niega, el enfoque del budismo es precisamente, sobre todo en los tipos de budismo más primarios, primitivos o antiguos, más cercanos a Gautama Buda, el énfasis era de que tú tienes que liberarte, ¿no? Y de hecho, una de las premisas en este budismo se le puede llamar el budismo Theravada, a veces despectivamente llamado el budismo Hinayana, o del pequeño vehículo, en comparación con el budismo más tardío, que es el budismo Mahayana, que es el budismo que surge en el Tíbet, en China, más en el norte, que le llaman el budismo del gran vehículo, ¿no? Y ellos en este budismo más tardío critica o nace en contraposición del budismo primitivo, que le llaman Hinayana o el budismo pequeño vehículo. ¿Por qué? Porque en el budismo más antiguo se tenía en cuenta que solamente alguien podía liberarse si renunciaba completamente al mundo, es decir, solamente los monjes podrían alcanzar el nirvana, que era es el objetivo en el budismo, es el nirvana, ¿no? Entonces, para ellos sí es muy importante entender, o lo entienden como que uno con su propio esfuerzo, tú con tu propio esfuerzo te vas a liberar, ¿no? Porque aparte ellos sustentan la idea de que todos surge también, viene del más o menos el impersonalismo que critica mucho Prabhupada y toda nuestra asociación discipular, o la tradición mayavada, ¿no? Donde dicen que todo es maya, o que todos somos Dios, pero que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, pero uno tiene, y en ese sentido, como tú eres Dios, tú tienes que liberarte a ti mismo. Pero Krishna en la Bhagavad Gita nunca utiliza esta conjugación de este verso. Krishna utiliza siempre la conjugación en pasiva, es decir, tú serás liberado, ya que la liberación o mukti
es algo que otorga solamente el Señor Supremo, Mukunda. De hecho, tiene ese nombre. Un nombre de Krishna es Mukunda, o el que otorga la liberación, el que da la liberación, el que da mukti. Así que, bueno, eso solo una pequeña observación. Aquí tendríamos que observar y pues, acercarnos a, tal vez siempre los devotos están buscando hacer las cosas de una manera que facilite las cosas, y lo que sí he notado es que, pues bueno, los que hablamos, los latinos de habla hispana, pues tenemos un cierto orgullo. Entonces, a lo mejor puede ser como muy atractivo saber que yo me liberaré, ¿no? Cuando yo leo aquí, te liberarás, sí, yo me liberaré, ¿no? Es como atractivo. No obstante, en la tradición Vaishnava, realmente es mucho más fuerte la idea y comprender que la liberación es algo que es otorgada por el Supremo. Pero aquí entramos con otro detalle, ¿no? Y que es una discusión también ampliamente llevada en muchas tradiciones, que es la discusión sobre si la liberación se logra por mérito o por gracia. ¿Okay? Es algo que yo tengo que ganarme con mis méritos, portarme bien, seguir las leyes, toda esta parte, así como portarme y seguir todas las instrucciones de Krishna, del maestro espiritual, de su representante, y con eso merecer, ¿no? Entre la vida espiritual como una meritocracia, merecer la liberación, o en realidad esto se entrega completamente por gracia, ¿no? Simplemente es esperar a que Krishna decida y Krishna, cuando Krishna decida, él sabrá cuándo liberarnos, ¿no? Y no tiene nada que ver con nada de lo que hagamos en el mundo material, y que también es una discusión fuerte, ¿no? Que vale la pena uno empezar a meterse en eso para empezar a comprender cómo son las dinámicas de Krishna con sus devotos, ¿no? De la verdad suprema, la verdad eterna, con las almas eternas que están creyéndose o que están fingiendo o que están creyéndose almas temporales o seres temporales, ¿no? Egos, identidades temporales como nosotros. Bien, hasta aquí. Espero haber dejado un panorama general de este texto y de todos los temas que podemos abordar. Me gustaría escucharlos un poco. ¿Qué les parecen estos puntos? ¿Cuáles los cautivan más? ¿Cuáles les hacen más sentido? ¿Cuáles les hacen más ruido? Y les gustaría saber más. Hare Krishna Prabhu, bueno, muchas gracias. Antes de continuar, le vamos a dar la bienvenida a unas personas nuevas que se conectaron durante la charla. A Cintia, a Gustavo Álvarez, a Mabel. Buenas tardes, gracias por conectarse. Entonces, Prabhu, por lo que entendí, en los versos anteriores, como usted decía, Krishna le describe a Arjuna diferentes tipos de yagyas u ofrendas o sacrificios. Y digo que lo describe porque yo lo entiendo que es más descriptivo que instructivo, ¿no? Yo entiendo que Krishna, más que decirle a Arjuna, hace este tipo de cosas, le está describiendo los diferentes tipos de sacrificios u ofrendas que hacen diferentes tipos de practicantes de diferentes tipos de yoga, ¿no? Con el fin de que uno se libere en última instancia, ¿no? Y en este verso, como que impone que esos yagyas que describió tienen una base, ¿no? Que son los Vedas, o que es la misma enseñanza de la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? A través de los Vedas. O sea que son, en un aspecto, fidedignos, procesos fidedignos, ¿no? Que uno puede alcanzar la liberación, pero no, en todo caso, por un esfuerzo propio. Eso es lo que entiendo, ¿no? Tú haces esto, o puedes hacer esto, pero te vas a liberar no por el esfuerzo propio tuyo necesariamente. Claro, Tiene que de hecho, haber una misericordia especial de alguien superior. En este caso, Krishna. Solo de Krishna.
Sí, fíjate que es muy así como lo planteas, porque Krishna da una orden, como una orden, y lo hizo desde el capítulo 2. Él usa un término muy interesante que personalmente a mí me, me cautiva mi atención generalmente, constantemente, y él utiliza un término que es Atmavan, ¿no? Así como Lakshmivan, que por aquí anda Lakshmivan. Haribol. ¿No? Krishna utiliza el término Atmavan, que es que se puede traducir literalmente como aquel que posee su propio ser, ¿no? Aquel que posee el Atman, quien posee el ser. Y podría ser también como simplemente en posesión de sí mismo, el que está en posesión de sí mismo. Y en el Gita, da varios consejos y de hecho muchas veces son directos mira, de esta manera tú vas a mantenerte en posesión de ti mismo. ¿Okay? Y si haces lo contrario a esto, entonces tú ya no vas a estar en posesión de ti mismo. Y lo contrario a eso es que el ahankara, o que la identidad temporal, va a tomar posesión de ti. ¿Okay? Y tú vas a estar en posesión del ahankara. ¿Okay? En lugar de tú tenerte a ti mismo y tener el ahankara. Y es aquí donde entramos en las dinámicas de cómo debo de yo conducir mi vida, ¿no? Creyéndome este cuerpo, creyendo esta identidad, que soy esta identidad temporal, que soy esto que está aquí presente, que están viendo en esta imagen, y creyendo que soy esto y que tengo un alma, y que tengo algo que es eterno, ¿no? Y fíjense, ese lenguaje que es muy común, ¿no? Incluso se utiliza en varios discursos de diferentes tradiciones, pero uno de los más famosos, ¿no? Que es el de la tradición cristiana, el de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Incluso en ese discurso encontramos esa noción que es lo que Prabhupada insiste muchas veces en sus libros, el concepto corporal de la vida. La idea de que somos este cuerpo y que poseemos un alma o algo más, ¿no? No obstante, Krishna es muy categórico cuando nos recomienda y nos dice, hey, en realidad, tú eres esa alma, tú eres ese ser eterno, tú eres el alma espiritual, ¿ok? Y tú tienes el cuerpo, tienes un cuerpo, tienes esto que está aquí, esta identidad temporal. Yo insisto mucho, ¿no? Constantemente en la importancia de probar. La invitación es, vamos probando cómo funciona esa otra forma de caminar por la vida, ¿no? O sea, probemos caminar por la vida como almas espirituales eternas con un cuerpo temporal, con una identidad temporal. ¿Okay? ¿Qué pasa si hago eso? ¿No? Y también notar qué es lo que pasa cuando yo camino por la vida, ¿okay? Si yo ando por ahí creyéndome este cuerpo y creyendo que el alma o el ser eterno es una posesión posible. A lo mejor yo puedo lograr tener un alma eterna o a lo mejor la perdí y la tengo que recuperar y tengo que recuperarla por méritos y hacer ciertas cosas para recuperar mi alma eterna. Entonces, son como dos dinámicas muy interesantes, ¿no? y que derivan en una experiencia de la vida muy distinta. ¿Okay? Actualmente, en los tiempos presentes, obviamente, ha habido un desarrollo histórico-filosófico muy enfocado en fortalecer el concepto corporal de la vida y lograr que desde este concepto se logre una buena vida, la buena vida. ¿Okay? No obstante, bueno, y esto es siempre criticando precisamente esa noción de que somos seres eternos con un cuerpo que existía antes, ¿no? Que era mucho más aceptado en la antigüedad.
pero actualmente como que se critica y dice, no, es que eso no funciona, es como incoherente, no se puede, ¿no? Porque la realidad es que somos este cuerpo y la realidad es que sí tenemos necesidades, no podemos andar simplemente renunciando a todo. Y se puede hacer como uno puede como ir criticando toda esa visión. Y es por ello que Krishna, ¿no? En este capítulo, en 2 textos más, que seguramente le va a tocar a alguien más, no recuerdo a quién le toca, pero Krishna, vamos spoileando un poquito, aquí sí se vale, ¿no? Claro, pero Krishna menciona en 2 textos más, en el texto 34 de este capítulo, dice, Tadvidhi, ¿no? Ese conocimiento de todo esto que te acabo de describir, de esta descripción de los diferentes tipos de yajñas, que la traducción de la palabra de yajña siempre también es un detalle, porque la traducimos como sacrificio, pero la palabra sacrificio en nuestra mente es limitada, ¿no? Tiene una connotación muy particular y generalmente denota algo negativo para todo, ¿no? Pero la palabra yajña no es una palabra negativa, ¿no? La palabra yajña es una palabra positiva. No significa perder algo, significa ganar algo. Se está ganando, se está obteniendo algo, en vez de perder o quitar o tirar algo, ¿no? Porque la palabra sacrificio significa como tirar algo, abandonar algo, ¿no? Para nosotros, generalmente. Pero Krishna dice, estos tipos de yajñas, estos tipos de ofrendas presentes, de hecho a mí la palabra que más me gusta para traducir yajña es la palabra presente, presentar, lo presente. Hey, niños, Sarvashi, controla los que están aquí. Perdón, que mis niños entran en conflicto. son niños. Sí, sí. Portarme odia. Bueno, entonces, vayan arriba, hijos. Solucionen arriba con mamá. Mamá les va a ayudar. Bien, entonces, Krishna menciona y dice, estos yajñas o formas de presentar, de ofrendar, apréndelos con un maestro, ¿no? Y dice, hazles preguntas de un modo sumiso, cuestiónalo básicamente, pero de una forma adecuada, ¿no? De una forma de consumición y préstale servicio, da esos 3 factores. No, hijo, ve arriba con mamá, por favor. Entonces, esta es una cuestión que vale la pena como ir revisando, como tú lo mencionaste. No es que estos yajñas sean como una enseñanza en sí, sino que Krishna lo describe y hace falta acercarse a alguien que conozca cómo se practican cada uno de estos yajñas, ¿no? Que entienda, que tenga... y Krishna da una calificación especial, dice... Tattva Darshina, ¿no? Los jnaninas, los conocedores y que son videntes de las verdades categóricas, ¿no? Tattva Darshis, los que ven tattva, los que ven la realidad en sus categorías eternas, en sus categorías constantes y no en las verdades fluctuantes de esta realidad en la que vivimos nosotros, ¿no? Sino los que ven las verdades categóricas eternas. Y esto es muy interesante porque esta persona que ve eso, entonces puede enseñarte a tu nivel, porque cada uno de estos yajñas se puede practicar obviamente en diferentes niveles. No es nada más como una práctica así de que, mira, estoy practicando esto. No, obviamente cada uno tiene sus diferentes gradaciones, ¿no? Tiene sus diferentes grados de práctica. Así como, por ejemplo, hay un ejemplo que se me viene a la mente en el Srimad Bhagavatam de Dhruva, ¿no? Este pequeño niño que él básicamente practicó uno de estos yajñas, ¿no? Mediante un mantra, hizo una ofrenda y él practicaba el ofrendar la respiración, ¿no? Ofrendar la respiración. De hecho, podemos ir a ver este texto que es muy interesante. Dame un segundo. Si bien recuerdo, es el texto 29. Podemos verlo aquí, ¿no? En este texto se habla de, por ejemplo, el ofrecimiento. Dice, apane yuvati pranam. El aire
que entra ofrecido en el aire que sale, ¿no? Y el aire que sale ofrecido en el aire que entra. Prane panam tatapare, prana panam gatirudva, ¿no? Estas personas, ¿no? Haciendo este ejercicio, lo que buscan es detener o retener la respiración. Buscan cerrar la respiración, ¿no? Por ejemplo, hay una descripción de este niño, Dhruva Maharaj, el joven Dhruva, donde él, durante varios días, él empezó estos ejercicios, pero al final de su práctica, se dice que él tomó una inhalación y la retuvo, pero su inhalación era tan profundo y su entendimiento era tan profundo que en realidad, cuando él retuvo la respiración, ¿okay?, se quedó con el aire de todo el universo, se describe de esa manera, ¿no? Entonces, el resto de las entidades vivientes que ven en el universo ya no podían respirar. ¿Qué pasó? Nos falta aire, ¿no? Porque este pequeño niño, con su práctica, ¿okay?, había retenido el aire cósmico. O sea, de cierta manera, imagínense, el niño había alcanzado una realización tan precisa donde él se identificaba con todo el universo. Entonces, lo que él hacía, el universo lo reflejaba. Entonces, cuando todo el aire quedó adentro, pues los semidioses, los devas, fueron con Brahma a decirle, hey, este niño está causando desastres aquí en este universo, ¿no? Por favor, ve y controla a tu nieto. De hecho, es nieto, es bisnieto de Brahma. Dhruva Maharaj no es un niño de este planeta, solo para que también lo entendamos, no era un ser humano común. Se está hablando de una especie de deva, de una especie de divinidad. Era un bisnieto directo del primer ser creado de este universo, de Brahma, ¿no? Entonces Brahma va y ni siquiera Brahma no puede hacer nada porque dice, es que él no está orando ni me está buscando a mí. Dice, él está buscando al Supremo. Entonces Brahma va y oran al Señor Supremo también, que por favor, Señor Vishnu. Hare Krishna. No sé si se me colgó a mí o a todos. Se dejó de escuchar el audio y ya no se ve más el video, no, nada. Por arriba. Ahí está. Raúl. ¿Sí? Se cortó. A ver, ¿ya regresé? 20 segundos. Arriba. Ya regresé. Ok, listo. ¿Sí les escucha? Hay muchas manos levantadas. Sí, 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a parar y adelante, por favor, los escucho. Bueno, voy por orden. Padmavati pregunta, ¿cuál es el sacrificio recomendado para una persona que está buscando vida espiritual? Una persona nueva. Bien, muchas gracias, Padmavati. Bueno, en general, la receta general, ¿no? La receta general para esta era, ¿no? Actualmente es el Sankirtana Yajna. ¿Okay? No es uno de los que menciona Krishna. Recordemos, Krishna hace mención de algunos, pero hay muchos. Y para esta era, el que denotan las escrituras de acuerdo al Alisantana Upanishad, hay varias escrituras, ¿okay? En esta era de Kali, el sacrificio recomendado es el Sankirtana Yajna o el canto en congregación de los sonidos trascendentales, de los nombres trascendentales o de los nombres del Señor Supremo. En particular se recomienda el canto del Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Es el mejor, el más poderoso de los yajnas, porque en sí ya es un yajna orientado, enfocado en llevarnos hacia la liberación y más allá de la liberación, hacia el servicio devocional al Supremo, ¿no? Es decir, a recuperar nuestra identidad eterna. Entonces, es algo muy especial. Ahora, en paralelo con el canto del santo nombre del Señor, se pueden hacer muchas prácticas.
Entonces, en segundo lugar, es muy importante también tener noción clara de lo que es el Varna, Ashrama, Dharma, o lo que es una noción clara de cuáles son nuestras capacidades de servicio a nivel, y qué servicios podemos ofrecer a nivel social, cuál es nuestra posición, ¿no? De acuerdo a nuestra posición y capacidades, y cuál es nuestra situación civil, ¿no? En qué situación o qué etapa de la vida nos encontramos, ¿no? Y a partir de ahí se pueden diferenciar diferentes tipos de yajñas para la gente soltera, para la gente casada, para la gente que se dedica, que es empleado, que tiene un patrón, para los que son patrones, ¿no? Para los que son políticos, para los que son maestros. Cada una de estas personas se puede identificar diferentes tipos de yajñas que puede ejecutar en paralelo con el Sankirtan, con el canto, ¿no? De los nombres divinos, ¿no? Con el canto del Mahamantra Hare Krishna, puede ser la práctica de japa, es la que enseñó Sri Chaitanya Mahaprabhu, y la práctica de reunirse con otras personas y cantar, solo cantar los santos nombres, ¿no? Esto sería Sankirtan. Y ese sería como el mejor de los yajñas, que puede ser paralelo a todo esto. Además, dependiendo de Varna y Ashram, ¿verdad? Como dije, se pueden encontrar otras prácticas de yajna que pueden ser potenciadoras también de la elevación de la conciencia. Perfecto. Nitya Rupini. Haribol, reverencias. Hare Krishna. Tengo una consulta, porque la otra vez estábamos hablando con Lakshmivani y se me hizo como un matote. O sea, sabemos que está karma, que es acción o sea, toda acción tiene una reacción. Después está karma, como usted lo explicó, que nosotros en este proceso, tratando de todo lo que hacemos, lo ofrecemos a Krishna, pasa a ser a karma porque no estamos generando una reacción karmática. Y después está vikarma, que yo lo entendía como que un devoto, sabiendo que está rompiendo un principio o lo que sea, ahí se formaba vikarma. Pero ahora, la pregunta es así o todas las personas en sí están generando vikarma por el hecho de que consumen huevo, comen carne, o sea, no siguen los principios regulativos? ¿Cómo se organiza eso para para poder dejarlo bien en claro? O sea, ¿todas las personas cometen karma o vikarma? Muy bien, muchas gracias, Nitya Rupini. Muy buena pregunta. Bien, ahora, todo depende, bueno, hay una dependencia de dónde nos situamos para analizarlo. ¿Okay? Entonces, si nos situamos desde el concepto corporal de la vida, que tanto es criticado por Prabhupada, obviamente llegamos queremos como una respuesta de que qué es mejor, karma o vikarma, ¿no? Y obviamente tenemos que enfocarnos en que no es que el karma es lo que es bueno, no es hacer lo que es bueno, actuar de forma bondadosa, portarte bien, básicamente. No obstante, desde una posición trascendental, ¿verdad? Que es la que Krishna utiliza aquí, y Krishna en el capítulo 4 utiliza la palabra akarma desde esta visión trascendental, ¿no? Que es básicamente entender que karma y vikarma son iguales. Son actividades materiales y ambas te van a causar enredo en el mundo material. Entonces, aunque tú hagas una buena acción, vamos a poner un ejemplo, y esto es también entenderlo, no malinterpretarlo. Voy a pedir que no saquen conclusiones previas hasta que termine la idea. Por ejemplo, dar caridad, ¿no? Yo salgo, ando en la calle, me encuentro, no sé, un niño que pide limosna, ¿okay? Y yo digo, ok, le doy caridad a ese niño, digo, porque soy muy buena gente y porque quiero hacer algo bueno, ¿no? No me acuerdo para nada de Krishna, no me acuerdo para nada de Dios, sino simplemente digo, esto es bueno y lo hago. Que se tiene que hacer, es lo que es bueno,
Es lo que hacen también los devotos. Primero, o sea, los devotos sí dan caridad, nunca se para eso. Pero la diferencia es la conciencia, ¿no? Porque si tú nunca te acordaste y lo haces con un orgullo falso o desde la jánkara, pensando que, mira, yo estoy haciendo algo bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, tú estás generando el karma de que tienes que nacer como un niño pobre y que te den caridad y que regrese esa caridad. ¿Ok? O sea, es el karma es un círculo preciso, matemático, perfecto, ¿no? Por eso el karma es algo que se aspira tanto a liberarse del karma. Porque aunque tú hagas algo bueno, ¿verdad? Y parece que es muy bueno, ¿verdad? En última instancia, te está enredando a que tienes que regresar a recibir esa reacción. Ese es viéndolo desde una perspectiva. Otro ejemplo sería, aunque tú hagas algo bueno, como por ejemplo, alabar a alguien, ¿no? Mira, qué bueno eres, encuentras a un par de amigos y, recuerdo que tú hiciste esto y esto, qué buena onda eres muy buena persona, ¿verdad? Pero tiene otro amigo a un lado, ¿no? Al que tú ni lo pelas ni le dices nada, ¿no? Y se siente, dice, pero no se acuerda de que yo hice esto, hice el otro, hice aquello, nomás lo está alabando a él, pero qué mal agradecido, ¿no? Y no se acuerda. Entonces, ahí estás haciendo dos cosas, ¿no? Que estás alabando uno, entonces tienes que regresar y sí, te van a alabar, pero también tienes que hacer lo que pasó el otro. La molestia y la incomodidad de la otra persona que estás ignorando, que no estás diciéndole lo bueno que hace, también tendrías que regresar para recibir ese momento de indiferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, el problema del karma, sin conciencia de Krishna, es precisamente que te enreda. ¿Sí? Pero ¿qué es el karma con conciencia de Krishna? El karma con conciencia de Krishna es precisamente el estar consciente que yo no soy el que está haciendo. El liberarse desde el principio, cortar de tajo y entender los modos de la naturaleza material están actuando, ¿verdad? Entonces, no me identifico más, ¿no? Pero tampoco dejo de actuar. Tampoco dejo de hacer lo que es bueno, porque Krishna instruye muy claramente que la caridad, el esfuerzo, yagya, tapa, y el yajna y la ofrenda, el sacrificio, en el sentido más positivo de la palabra sacrificio, no deben de detenerse nunca. Incluso los sabios continúan siempre dando caridad, siempre ofreciendo y haciendo yajnas y siempre esforzándose por el bien de toda la sociedad. O sea, no es de que, y al cabo que yo no estoy haciendo nada, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿No? O sea, yo no hago nada, ¿no? Ni el resultado de esto es mío, entonces, no, pues ¿para qué? Si nos desmotivamos y no, pues es que ni siquiera voy a recibir el resultado, ni siquiera tengo derecho al resultado. ¿Para qué lo hago? Mejor no voy a hacer nada, ¿no? No, Krishna dice, incluso los sabios, todo esto lo siguen haciendo, ¿no? Pero lo hacen entendiendo y no identificándose y haciéndolo siempre como yajna. Dan caridad como a modo de ofrenda al Supremo y sin esperar nada de este mundo, y hacen sacrificios para el Señor Supremo y para satisfacer a Krishna sin perder nada de este mundo. Y es ese tipo de dana y ese tipo de yajna y ese tipo de tapa, de esfuerzo, ¿no? Lo que lo mantiene uno con este término que mencioné hace un momento, Atmavan, en posesión de ti mismo. Porque lo mantiene uno precisamente en un perfecto desapego. Un perfecto desapego. Entonces, las modalidades de la naturaleza material ya no te afectan igual. Porque ya no te identificas. Ya no estás en posesión de la ahankara, sino que ves el ahankara como una posesión. Tengo este ahankara, tengo esta identidad temporal en este momento con estos condicionamientos. Pero cualquier condicionamiento que sea de la ahankara, sabes que no es el tuyo. Entonces, incluso uno recibe como esa concesión de mayor control, ¿no? Sobre, empiezas a tener, con este tipo de práctica de conciencia,
una persona empieza a elevar su capacidad, o más bien su sensación de control, y decir, mira, ahora a pesar de que estoy súper enojado, estoy súper molesto, tengo esto, aún así puedo elegir actuar de forma diferente. Porque la ira no me posee, sino yo poseo la ira. La frustración no me posee, sino yo poseo a la frustración. La tristeza no me posee, sino yo poseo la tristeza. Que es lo contrario cuando estamos muy identificados, ¿no? Y dice, es que estoy tan triste, este mundo es tan miserable, yo soy la tristeza, ¿no? Entonces uno está en posesión de la tristeza y la única opción que tengo es deprimirme y tirarme al drama, a la miseria, al sufrimiento, a la conmiseración, ¿no? Oh, pobrecito de mí, yo necesito ayuda, soy tan, ¿no? Y no hay forma de que salgas de eso. Pero cuando alguien eleva su conciencia y empieza a practicar, a vivir la vida caminando y diciendo, esta emoción, y estoy hablando a nivel psicológico, digo, hay muchas otras formas de aplicarlo, pero a nivel psicológico cambia completamente la perspectiva de la vida. Cuando uno camina como recomienda Krishna que caminemos por la vida. Cuando realmente empezamos a caminar entendiéndonos como el Atman, en lugar de creernos el Ahankara, en lugar de creernos la identidad temporal. ¿No? Obviamente, y esto es, alguien podría decir, pero es que es un juego de palabras. Digo, sí, puede ser que sí, pero tienes que ver cuál te funciona más en la vida, ¿no? ¿Cómo compruebas que eres el alma? Digo, eso es otra cuestión, ¿no? Eso es otra cosa. No vamos a ponernos a discutir sobre si existe o no el alma, ¿no? ¿Qué forma de ver la vida funciona mejor para mejorar la vida misma en esta tierra? El creerme la identidad temporal, ¿okay? Estar metido y en posesión completamente de mis emociones, así como menciona, no sé, el buen y pobrecito Nietzsche, ¿no? No, es que hay que dejarnos, las pasiones son los que controlan todo y hay que dejarnos, ¿no? Porque esa es la naturaleza, ¿no? Bueno, no estoy seguro de que le haya dicho eso, pero tengo como esa idea. Posiblemente no. Me parecía sorprendente, pero hay gente que sí actualmente tiene esa idea y lo entiende de esa manera, ¿no? Y buscan decir, no, es que dejarse llevar por los instintos es lo mejor y es donde más gratificación hay, ¿no? Ser como animales, ¿no? Porque ahí encuentra uno mucho placer, ¿no? Pero la realidad es que eso no funciona para una sociedad que está buscando avanzar como civilización. Y obviamente tampoco funciona para un individuo que quiere avanzar en valores morales, en calidad moral, ¿no? En ser alguien de provecho y socialmente funcional. ¿Sí? Perfecto. Muy bueno, muchas gracias, Prabhu. Reverencia. Gracias a ti, Niter. Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, puede abrir su micrófono. Bueno, creo que estamos. Ya llegamos a la hora habitual. Así que no hay ninguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, Prabhu, por su tiempo. Muchas gracias por su disertación. La clase va a estar subida en YouTube, en nuestro canal de YouTube, así que la pueden ver nuevamente desde ahí o la pueden compartir. Así que bueno, esperamos tenerlo nuevamente más adelante. Y nada, muchísimas gracias a usted y a todos y todas por conectarse y compartir este momento con nosotros. Así que bueno, Hare Krishna. Muchas gracias, que estén. Muchas gracias a todos. Hare Jai Krishna. Hare Krishna. Gracias. Gracias, Prana Krishna. Muchas gracias.